¿Están vigentes los milagros, las sanidades y el hablar en lenguas? ¿Debe todo cristiano esperar experimentar estas manifestaciones? ¿Qué nos dice realmente la palabra de Dios sobre los dones milagrosos? Hoy, en nuestro podcast Cimientos de la Fe, vamos a responder estas preguntas con claridad bíblica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cimientos de la Fe, un espacio donde edificamos nuestra comprensión bíblica con fundamento y reverencia. Hoy hablaremos sobre un tema tan debatido como mal interpretado: los dones espirituales milagrosos. Estos dones, como los milagros, la sanidad y las lenguas, fueron reales, poderosos y evidentes en la iglesia primitiva. Pero la gran pregunta es, ¿fueron dados como una norma para toda la historia de la iglesia o tuvieron un propósito y un tiempo específico? Cuando hablamos de dones espirituales, es vital entender que no todos los dones cumplen la misma función ni tienen la misma duración en la historia de la iglesia. En 1 Corintios 12 y Romanos 12, el apóstol Pablo enumera diversos dones que el Espíritu Santo reparte sobrenaturalmente a los creyentes. Por un lado, están los dones edificantes permanentes. Son aquellos como el servicio, la enseñanza, la exhortación, el liderazgo, la misericordia, el dar con liberalidad, entre otros. Estos dones están diseñados para fortalecer a la iglesia internamente, edificar al creyente, promover el crecimiento espiritual y la unidad en el cuerpo de Cristo. Son dones que siguen plenamente vigentes hoy. Pero también encontramos en la Escritura un segundo grupo, conformado por dones que podríamos llamar milagrosos o de señal. Los milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. Estos no tenían como propósito principal la edificación del cuerpo, sino que fueron dados para confirmar la autoridad y el mensaje de los apóstoles. En esta época en que el Nuevo Testamento aún no estaba completo, en otras palabras, fueron señales temporales, fundacionales, útiles para establecer el fundamento de la iglesia y autenticar a los mensajeros de Dios frente a un mundo incrédulo. Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 lo deja claro cuando dice que Dios testificó con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, confirmando así el mensaje predicado por los que oyeron al Señor. Estos dones milagrosos no fueron un modelo para la iglesia de todos los tiempos, sino una herramienta extraordinaria para una etapa muy específica, la era apostólica. Para entender el propósito de los milagros en el Nuevo Testamento, basta con observar cómo los percibía la gente. Recordemos las palabras de Nicodemo a Jesús en Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los milagros eran una validación divina, una señal visible que confirmaba que el mensajero provenía de Dios y que su enseñanza era verdadera. Por eso, en Marcos 16, versículos 17 y 18, Jesús promete a los 11 apóstoles que ciertas señales acompañarían su predicación. Echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, sanarían enfermos, incluso podrían tomar serpientes o beber veneno sin sufrir daño. El propósito: respaldar su autoridad mientras llevaban el Evangelio al mundo. No era un espectáculo, no era una promesa para todos los creyentes de todas las épocas. Era una confirmación específica para un grupo específico en un momento fundacional. Pablo también lo deja claro en 2 Corintios 12:12, cuando dice: Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Notemos la expresión las señales de apóstol. No eran las señales de todo cristiano, ni siquiera de todo líder. Eran credenciales apostólicas. Por tanto, los milagros en el Nuevo Testamento, al menos como don espiritual permanente, nunca fueron un fin en sí mismo, ni tampoco un medio de autoedificación o una rutina repetible. Su función era acompañar el mensaje apostólico antes de que la escritura fuera completada, y desaparecerían una vez que este propósito se cumpliera. Hoy, no necesitamos milagros para saber quién habla en nombre de Dios. ¿Cuál es la pauta hoy? La Escritura, la palabra de Dios completa, inspirada e inerrante. Ahora, viene una pregunta clave. ¿Han cesado los milagros? Y la respuesta es no.
Dios sigue obrando milagros hoy, según su voluntad soberana. Él sigue sanando, proveyendo, interviniendo de forma sobrenatural en la vida de las personas. Nuestro Dios no ha cambiado. Sin embargo, lo que sí ha cesado es el don de hacer milagros como un ministerio continuo y público, repartido de forma regular dentro del cuerpo de Cristo. Ya no existe un oficio de hacedor de milagros, como lo era en la era apostólica. Estos dones milagrosos no fueron diseñados para ser permanentes, sino para una función específica y temporal: confirmar la autoridad de los apóstoles y autenticar el mensaje del Evangelio antes que el Nuevo Testamento estuviera completo. Veamos un ejemplo muy concreto en la vida del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20, Pablo escribe: «A Trófimo dejé en Mileto enfermo». ¿No te parece extraño que alguien con el don de sanidad no haya podido sanar a su propio colaborador? Algo similar ocurre con Timoteo, a quien Pablo aconseja en 1 Timoteo 5:23: «Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Pablo no dice: «Busca a alguien con el don de sanidad», sino que le da un remedio práctico. ¿Qué nos indica esto? Que incluso los apóstoles reconocían que este don tenía un propósito transitorio y que ya comenzaba a desaparecer al avanzar la historia de la iglesia. Además, en el libro de Santiago 5, versículos 14 y 15, escrito antes que 1 de Corintios, vemos el patrón bíblico para lidiar con la enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Notemos que no dice que busquen a alguien con el don de sanidad, dice que oren, porque en esta etapa del plan redentor, Dios sana por medio de su soberanía y en respuesta a la oración, no mediante un don continuo de sanación. El don de sanidad fue una señal para los incrédulos, no un servicio permanente dentro del cuerpo de Cristo. Jesús sanaba como confirmación de su identidad. Los apóstoles sanaban como validación de su mensaje, pero la iglesia no fue llamada a depender de sanadores, sino a confiar en la suficiencia de la Escritura y en el poder de la oración. Hoy, si alguien dice tener el don de sanidad, habría que preguntarse: ¿por qué no está en hospitales sanando a los incrédulos, predicando el Evangelio como hacían los apóstoles? Porque el patrón bíblico no respalda esa práctica moderna. El poder de Dios no está limitado, pero el propósito de ese don sí tuvo un límite: la era apostólica. Ahora hablemos de uno de los temas más confusos y polémicos de nuestro tiempo: el don de lenguas. En Hechos 2, durante Pentecostés, el Espíritu Santo dio a los discípulos la capacidad de hablar en idiomas extranjeros reales, de modo que judíos de muchas naciones oyeron las maravillas de Dios en su propia lengua materna. Esta manifestación no era un acto emocional, sino un milagro lingüístico, con un propósito muy definido: confirmar que el mensaje predicado por Pedro era de Dios. ¿Y a quién iba dirigida esta señal? A los judíos incrédulos. Esto es fundamental. Pablo lo afirma sin rodeos en 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y no a cualquier tipo de incrédulo. En el contexto de Isaías 28:11, del cual Pablo se vale, queda claro que el grupo en cuestión es Israel, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este pueblo es Israel. Las lenguas eran una señal para ellos de que el juicio se aproximaba y de que el mensaje del Evangelio estaba siendo confirmado por Dios. Por eso, cuando Dios dejó de tratar directamente con la nación de Israel, lo cual ocurrió en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo y el cese del sistema levítico, este don dejó de tener un propósito y cesó. De hecho, en 1 Corintios 13:8 se nos anticipa que las lenguas cesarán, es decir, desaparecerán por sí solas, y eso fue lo que ocurrió históricamente. No hay evidencia confiable que el don de lenguas bíblico haya continuado en la iglesia de los padres. Desde los primeros siglos, la iglesia primitiva reconocía que este don había desaparecido. Hoy lo que muchas personas llaman lenguas no tiene relación con el don descrito en Hechos o en las epístolas. Se trata de expresiones emocionales, muchas veces aprendidas, repetitivas, sin estructura gramatical ni contenido traducible. No son idiomas.
No cumplen el propósito bíblico de edificar ni de confirmar el mensaje apostólico. Además, en 1 Corintios 14, Pablo pone límites estrictos al uso del don de lenguas, incluso mientras aún estaba activo. Solo 2 o 3 personas por reunión, siempre con intérprete, nunca sin orden, y las mujeres debían guardar silencio en este contexto. Si se aplicaran esas reglas hoy, la mayoría del movimiento carismático moderno se desmoronaría. En resumen, el don de lenguas era una señal para los judíos incrédulos. Siempre fue un idioma real, dado sobrenaturalmente. Su propósito era apuntar al mensaje apostólico y confirmar su origen divino. Dejó de ser necesario cuando el mensaje fue confirmado y la escritura fue completada. Ahora, habiendo entendido cuál era el propósito de los dones milagrosos y por qué cesaron, es necesario ahora hablar con seriedad y amor sobre los errores y peligros del movimiento moderno, que busca reactivar estos dones, especialmente las lenguas y las sanidades. Muchos cristianos bien intencionados participan en iglesias o movimientos que promueven estas experiencias como evidencia de una espiritualidad superior. Pero, ¿es eso lo que enseña la Biblia? En absoluto. Uno de los grandes errores es exaltar la experiencia por encima de la Escritura. Se busca lo sobrenatural como fin en sí mismo, sin discernir si es bíblico o no. Pero debemos recordar que la verdad nunca se mide por lo que sentimos, sino por lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Además, este énfasis emocional y sensorial puede abrir la puerta a experiencias falsas o incluso peligrosas. Muchas de las manifestaciones que hoy se ven, caídas, trances, balbuceos sin sentido, no tienen fundamento en el Nuevo Testamento. De hecho, se parecen más a lo que ocurría en los cultos paganos grecorromanos, donde se practicaban los llamados lenguajes de los dioses, expresiones extáticas y descontroladas. Recordemos que el fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Gálatas 5:23. Lo que se sale de control no es del Espíritu Santo. Pablo enfrentó un problema similar en la iglesia de Corinto. Allí los creyentes habían convertido el don de lenguas en un espectáculo desordenado, egoísta y emocional. En lugar de edificar a los demás, lo usaban para exaltarse a sí mismos. Por eso Pablo los reprende y les dice: «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed maduros». 1 Corintios 14:20. El movimiento moderno también ha producido otros daños. En primer lugar, divide la iglesia en 2 clases de cristianos: los que, entre comillas, tienen el don y los que no. Esto crea orgullo espiritual y falsa culpa. En segundo lugar, distorsiona la doctrina del Espíritu Santo, presentándolo como un agente de experiencias más que como el santificador que nos guía a la verdad. En tercer lugar, debilita la autoridad de la Escritura, reemplazándola con revelaciones subjetivas, visiones y emociones personales. En cuarto lugar, muchas veces, en vez de llevar a una vida santa y bíblica, genera confusión, dependencia emocional o incluso manipulación espiritual. Debemos tener cuidado. No todo lo sobrenatural es de Dios. Satanás también puede producir señales. Mateo 7, 21 al 23, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9. Lo que valida una experiencia no es su intensidad, sino su conformidad con la palabra de Dios. Por eso, como creyentes debemos volver al modelo bíblico, a la centralidad de la Escritura, al fruto del Espíritu y a la edificación mutua. No necesitamos experiencias espectaculares para ser llenos del Espíritu. Necesitamos obediencia, fe, comunión y una vida centrada en Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué debemos creer y practicar como cristianos fieles a la palabra? En primer lugar, debemos entender que los dones milagrosos, como los milagros, sanidades y lenguas, tuvieron un propósito específico en la historia redentora: confirmar el mensaje del Evangelio durante la fundación de la Iglesia, antes de que la Biblia estuviera completa. Fueron señales, no normas, y como señales ya cumplieron su función. En segundo lugar, la autoridad para confirmar la verdad ya no está en las señales visibles, sino en la Escritura completa y suficiente. Como dice 2 de Pedro 1:3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana plena ya te ha sido dado. No necesitas buscar una segunda experiencia ni un nivel superior espiritual. Cristo es suficiente. En tercer lugar, debemos discernir entre lo que Dios sí sigue haciendo, como sanar, orar,
responder, hacer milagros en su soberanía y lo que ya no promete, como repartir ciertos dones apostólicos de forma continua. Hoy, la oración de fe, la enseñanza fiel de la palabra y el ministerio del Espíritu en santificación son nuestras herramientas para vivir y servir. Y finalmente, debemos ser valientes para enseñar esta verdad, pero también humildes y amorosos con quienes difieren. No es una reflexión sobre la salvación ni sobre la genuinidad de nuestras personas involucradas en estos movimientos. Todo lo que estamos tratando de hacer es llevar todo a la luz de la Escritura. Nuestro llamado no es a combatir con orgullo, sino a edificar con verdad, a amar con firmeza, a hablar con claridad bíblica, pero también con compasión pastoral. Dios ya ha hablado. Nuestra tarea es escuchar, creer y obedecer. No necesitamos más señales, necesitamos más santidad, no necesitamos emociones nuevas, necesitamos fidelidad al Evangelio que nos fue dado una vez y para siempre. Entonces, ¿qué debemos buscar? La sana doctrina, la edificación del cuerpo de Cristo, la oración bíblica, la obediencia práctica. No reemplacemos las Escrituras por experiencias. Cambiemos el deseo de lo extraordinario por el compromiso con lo verdadero. Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3. No necesitamos buscar experiencias, necesitamos ser fieles con lo que ya tenemos. Gracias por acompañarme en este episodio. Si este contenido te ha ayudado a entender mejor los dones milagrosos, compártelo con alguien más. Y recuerda, el fundamento ya fue puesto. Ahora nos toca edificar con fidelidad, humildad y verdad.